principales acontecimientos en Europa durante el siglo XX. El siglo XX dejó una huella profunda en la historia de la región. Se vio la Primera Guerra Mundial, que involucró muchas naciones europeas y resultó en la muerte de millones de personas. La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, fue un conflicto militar de carácter mundial, aunque centrado en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Como segundo acontecimiento tenemos la Revolución Rusa. La Revolución Rusa marcó el ascenso del comunismo y la reformación de la Unión Soviética. Fue una serie de levantamientos acontecidos en 1917 para derrocar al zar Nicolás II y posteriormente al gobierno provisional. Las insurrecciones se saldaron con la abdicación del zar, la caída del gobierno provisional y la toma de poder por parte de los bolcheviques encabezados por Lenin. Como tercer acontecimiento tenemos la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico más importante del siglo XX entre 1939 y 1945. Europa vivió el enfrentamiento de dos grandes alianzas, las potencias del eje con Alemania, Italia y Japón, con principales protagonistas, y los aliados con Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y entre otros. Como cuarta tenemos la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un periodo marcado por un conflicto político ideológico entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Entre 1947 y 1991, este lapso de tiempo polarizó al mundo en dos grandes bloques, uno alineado con el capitalismo y el otro alineado con el comunismo. Y por último tenemos la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría. En mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. El muro Berlín simboliza la división de Europa entre el este y el oeste. Fue derribada, marcando el inicio del colapso del bloque comunista y el fin de la guerra. Explica el papel del nacionalismo en Europa durante la primera mitad del siglo XX. El nacionalismo europeo, también llamado europatriotismo o patriotismo europeo, es el nombre con el cual se define el movimiento político y la corriente de pensamiento que quiere una Europa unida en un solo Estado. Con él está relacionado el paneuropeísmo. Historia. El nacionalismo europeo nace con la idea de Víctor Hugo de los Estados Unidos de Europa. Obviada esta idea por los contemporáneos de Víctor Hugo, alcanzó su clímax en los años 20, sobre todo en septiembre de 1929, cuando el presidente de Francia, Aristide Briand, hizo un discurso en el que decía que Europa ha de avanzar hacia un modelo federal. Sin embargo, el nacionalismo europeo se vio truncado por el ascenso de Hitler y la Segunda Guerra Mundial, tal guerra que hizo que Europa dejara de ser el centro del mundo, pasando a los Estados Unidos de Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, la idea de Víctor Hugo ha ido creciendo y dando frutos, tales como la creación de primero de la Comunidad Económica Europea, luego de los Unidos de Europa y la implantación de la moneda única para toda la Unión y la Constitución Europea.
Panorama de Europa en el siglo XX. ¿Cómo quedó repartido el territorio europeo después de la Primera Guerra Mundial? Cambios territoriales. El derrumbe de las potencias centrales en el otoño de 1918 y los tratados de paz que firmaron los aliados posteriormente, el de Versalles con Alemania, 28 de junio de 1919, el de Saint-Germain con Australia, 10 de septiembre de 1919, de Neuilly con Bulgaria, 27 de noviembre de 1919, y de Trianon con Hungría, 4 de junio de 1920. Dieron origen a importantes cambios en las fronteras, se crearon nuevos estados y se agrandaron los que tuvieron la suerte de haber pertenecido al lado de los vencedores. Este es el mapa de Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Los principales cambios territoriales como consecuencia de la Primera Guerra Mundial fueron: Alemania devolvió Alsacia y Lorena a Francia. Potsdam y Prusia Occidental pasaron al nuevo Estado de Polonia y Schleswig pasaron a Dinamarca. Segundo, Austria-Hungría se devolvió en los estados de Austria, Hungría, Yugoslavia, que reagrupó los territorios de los antiguos reinos independientes, y Montenegro, las tierras de la ex corona croata, las ex provincias turcas de Bosnia y Herzegovina y las provincias de los Habsburgo en Eslovenia y Dalmacia. Checoslovaquia, integrada por los territorios de Bohemia, Moravia y Silesia, junto con Eslovaquia y la Rutenia de los Cárpatos, ex territorio húngaro. Tercero, el Imperio Otomano se convirtió en la República de Turquía, entregó algunas islas a Italia y Grecia, Siria a Francia e Irak, y Palestina a Gran Bretaña. Cuarto, en los territorios que Rusia perdió a manos de Alemania al retirarse de la guerra en 1917, se formó una cadena de nuevas repúblicas: Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, con lo cual Rusia quedaba nuevamente alejada del occidente. Quinto, Rumania experimentó un enorme crecimiento territorial, recibió Transilvania, Bucovia, Basarabia y la meridional Dobruja, que pertenecieron respectivamente a Hungría, Austria, Rusia y Bulgaria. Bélgica se dejó para sí las pequeñas regiones de Eupen y Malmedy. Italia se anexó al sur de Tirol, Alto Adige
y el Triestino, la península de Istria antes de poner austriaco. Las posesiones alemanas en el Lejano Oriente y el Pacífico pasaron a poder de Japón, que obtuvo las antiguas concesiones alemanas en Shandong, China, Estados Unidos y Gran Bretaña. Este mapa es Europa después de la Primera Guerra Mundial.